Realmente Dios es sorprendente. El pasaje que hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar es muy práctico. Digo, toda la vida es práctica, esto lo sabemos, pero te vas a sorprender de la familiaridad y de la practicidad de un pasaje en el cual Dios se dirige a nuestras vidas, pero que cuando ves el contexto, estamos hablando de un pasaje de hace, del 1500 antes de Cristo, ¿no? Seguimos aquí con este personaje del cual hemos estado extrayendo algunas enseñanzas, ¿no? Egipto, nación poderosa del mundo antiguo, que fue usada por Dios en muchas maneras para bendecir también a su pueblo. Una de ellas fue, ustedes recuerdan, cuando el faraón en el tiempo de José, ¿no? Pone a José para dirigir todo este asunto de los 7 años de abundancia, porque Dios había previsto y les estaba anunciando que solamente a través de una buena administración de la abundancia iban a poder subsistir los 7 años siguientes, ¿no? Y cuando al final de la vida de hecho, después de que muere Jacob, los hermanos de José llegan con él y le dicen, aquí estamos como siervos tuyos, pensando que José iba a tomar alguna represalia con ellos. José les dice unas palabras bien interesantes. Vamos a leer Génesis 50, 20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal. José le dice a los hermanos, ustedes tuvieron unos planes bien gachos, ¿no? Pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que vemos hoy. Y aquí me quiero concentrar. Darle vida a mucha gente. Ese es el plan de Dios. Dios siempre quiere traer vida, siempre quiere traer salud, quiere traer plenitud a nuestra vida. Y todo el proyecto de Dios, así en lo macro, está apuntando hacia eso. Muchas veces vamos a ver en la Biblia cómo Dios usó circunstancias que por ningún lado se le podía ver bendición para traer esa bendición. Egipto, como vamos a decir, como enemigo del creyente, o representa así el enemigo del creyente, representa al mundo. Egipto muchas veces fue utilizado para favorecer, para bendecir a Israel como la nación escogida. Y esto lo vamos a ver muchas veces en la palabra de Dios. Y además, en nuestra experiencia, cuando empezamos a caminar hacia el lado del Señor, nos damos cuenta cómo Dios usa a las personas, a las circunstancias que menos imaginas para traer bendición a tu vida. Muchas veces, aún dentro de nuestros enemigos o dentro de las personas que vamos a decir no les caías muy bien, Dios levanta bendición y aún levanta defensa a tu favor. Dios hace esto constantemente. A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta, qué bendición, qué gusto da ver, oye Dios, no me la creo que tú muevas a esta circunstancia, a esta persona para defender a tus hijos, en circunstancias donde no podíamos haber hecho absolutamente nada. Recuerdo una ocasión trabajando en el banco, estaba involucrado en un proyecto corporativo muy grande, un proyecto que abarcaba varios países, un proyecto enorme. Tú sabes lo que es trabajar así en grandes equipos, ¿no? Y tú sabes que cuando trabajas en equipo todo fluye perfectamente, nunca hay problemas con las personas, todos entregan su trabajo a tiempo, todos son bien compartidos, ¿no? Todos cumplen con su parte, ¿no? La comunicación abunda y hasta es de más, ¿no? Claro, estoy siendo irónico, ¿no? Entonces, en ese tiempo, recuerdo que, y cuando pensaba en esto, dije, Dios, ¿cómo en eso, cómo aún en los detalles seculares, tú estás trabajando en nuestra vida siempre? Porque nos enseña a enfrentar problemas, nos enseña a enfocarlos desde el punto de vista que Dios también nos da en su palabra. Y ahora yo veo cómo aún esos tiempos realmente eran de preparación para mi vida. Porque te voy a decir algo, en muchos sentidos, la vida cristiana siempre es así. Siempre estamos teniendo que resolver algo. Mucho de nuestra vida es estar resolviendo algo. ¿A poco no? Oye, yo te pregunto, ¿tú no tienes problemas? Tenemos problemas. Y lo que Dios quiere es que aprendamos vamos a decirlo así, la receta, el principio de la palabra para atender correctamente los problemas. Pero bueno, regresando a este ejemplo que te ponía en esa ocasión en el banco, de repente en una reunión se empieza a leer un documento, una minuta, y resultaba, todo apuntaba a que algunos de los puntos así delicados que no se habían podido resolver tenían un responsable y resulta que el responsable era yo, ¿no? Y yo ni enterado. O sea, la verdad,
cuando se empezó a decir, no, pues es que aquí Arturo García del área tal nos debe, y serie de cosas, ¿no? Y yo, la verdad, dije, Dios, ¿tú sabes que eso no es así? Bueno, cuando yo estaba así en mi mente pensando, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir a la dirección? ¿Y cómo le voy a explicar a mi jefe que estaba también ahí presente en la reunión? De repente sigue fluyendo la reunión, mi jefe toma la palabra y empieza yo no lo podía creer, empieza a defenderme. Empieza a aclarar las situaciones como realmente habían sido y a apuntar así, o sea, a limar así todos los detalles que realmente yo los veía bien complicados. Y dije, Dios, no te mires, solamente tú puedes hacer esto, ¿no? Y realmente esto no viene así, sino a recordarnos cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 46, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios quiere constantemente que aprendamos a descansar en que Él tiene cuidado de nuestra vida. Si hoy yo quiero que algo te lleves, es no pierdas de vista, no se te olvide nunca que hay alguien que se comprometió contigo, alguien que tiene cuidado de tu vida. Y así yo lo he visto en mi vida muchísimas veces, Dios recordándome, tengo cuidado de ti. ¿Sí? Entonces, a menudo en nuestra vida nos vamos a encontrar con esas situaciones. Van a venir con mucha frecuencia. Situaciones en las que lo único que vamos a poder hacer es descansar en el Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestra primera reacción, yo así soy, a lo mejor tú eres un mejor creyente, ¿no? Pero mi primera reacción como creyente es muchas veces querer hacer algo yo, ¿no? A veces, por ejemplo, mi esposa me conoce muy bien, de repente nada más ve mi cara y me pregunta, ¿qué tienes? Y ya su siguiente expresión es, Arturo, vamos a orar. Vamos a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces la parte humana, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? ¿Y ahora cómo ayudo? ¿Cómo hago más? Etcétera, ¿no? Y así, a menudo en nuestra vida van a venir esas circunstancias. Y lo que Dios quiere, lo más importante, es que hagamos de ese acudir al Señor y descansar en el Señor una parte vital, una parte recurrente. A veces, a mí me pasa, por eso te lo comparto, a veces tenemos así la enseñanza, la teoría, la carta del Señor, la carta de Dios, y como que la guardamos, ¿no? A ver, esta la guardo para usarla en otro momento, ¿no? Y Dios te dice, juega esa carta, usa esa carta, te di mi palabra, te di mi confianza en mí, te di el poder, te di la gracia para que lo uses, no para que la guardes para un mejor momento. Lo que vamos a ver es cómo Dios siempre está empujándonos, alentándonos a que hagamos esto. Vamos a ver a Moisés y a Aarón en el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Nos encontramos con los dos siervos del Señor, Aarón y Moisés, entrando entre la presencia del rey. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto mejor. A veces tenemos que ir un poquito más despacio en la lectura de la Biblia, porque damos muchas cosas por sentadas y a veces pasamos demasiado rápido por los pasajes y no nos detenemos a entender cómo esto que parece tan rápido y sencillo, realmente no era así. Tú dices, bueno, Moisés, Aarón, dos hombres importantes de la Biblia, dos hombres importantes en el proyecto de Dios. Sí, importantes para Dios, importantes para el proyecto divino, pero desde el punto de vista de los egipcios, eran dos don nadie. Dos personas que no tenían voz ni voto, ningún derecho, ¿no? Recordemos que para los egipcios ellos eran personas menos que insignificantes. Cuando tú lees Génesis, por ejemplo, ves que para los egipcios, los hebreos, usa una palabra bien dura. ¿Qué dice? Para los egipcios, los hebreos eran ¿qué? A ver si alguien se acuerda. Eran abominación. Eran abominables. Otra traducción de esta palabra sería, eran aborrecibles.
O sea, esa es la actitud del egipcio, del hombre en el poder y de la gente en el poder hacia los hebreos. Y más los pastores de ovejas. ¿Y de dónde venía Moisés? ¿Se acuerdan? Venía de pasar 40 años como pastor de ovejas en el desierto con las ovejas de su suegro Yetro. Moisés ya no tenía la apariencia de alguien criado y educado en la corte real. Moisés ya han pasado 40 años y sin duda él, aunque tenía familiaridad con el lugar quizá, ¿no? Pues ya él parece es un hebreo que parece pastor. Viene con su hermano que es parte del grupo de los esclavos. ¿Qué oportunidad, piénsalo, qué oportunidad tenían para que así tan rápido llegaran a la presencia de Faraón? ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de la mano de Dios moviéndose a favor de los creyentes, de la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo. Y aquí lo que debemos recordar es esto, el encargo, o sea, Dios me dio el encargo, ve y habla, ve y testifica, ve y da con tu vida testimonio de lo que yo estoy haciendo en ti. Y Dios es el que va a abrir las puertas. ¿Cuántas veces, cuando estaba pensando en esto, veía así como cuántas veces, aun cuando quieres ir a hablar con el encargado de un negocio, de una tienda, de un local, es difícil, ¿a poco no? No, que está ocupado, no, que ahorita tiene otro asunto, no, que hoy no vino, ¿no? Cuando quieres hablar con cierta persona, es bien difícil, no está disponible. Y aquí vemos en un versículo, Moisés y Aarón entran como si los estuvieran esperando a la presencia de Faraón. Yo quiero que tú captes cómo lo que en la palabra de Dios aparece como una narrativa bien sencilla, realmente esconde muchos detalles del trabajo de Dios, maravilloso trabajo de Dios para nuestras vidas. Y así va a ser contigo. Cosas que solo Dios puede hacer, que solo Dios puede acomodar, que solo Dios puede arreglar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se ha comprometido contigo. Fíjate lo que dice Esdras 8:22. En este pasaje, Esdras está en medio de una oración y una plática con el rey también. Y dice, porque habíamos hablado al rey, en este caso era otro rey, dice, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Qué aliento para nuestra vida saber esto, recordarlo. Hay una mano que te sostiene. Hay una mano atrás de tu vida. Hay una mano comprometida contigo. Y dice el pasaje, la mano de Dios para bien. Pero hay una parte también aquí que no debes olvidar. Dios quiere que lo estemos buscando constantemente. Busca al Señor. Involúcralo en tus cosas. Involúcralo en tus actividades. Recuerda, la vida cristiana no es nada más el momento que vas a leer un rato, o a orar, o a tu estudio de la Biblia, o la predicación. No, tu vida cristiana es tus 24 horas. Si tú involucras a Dios en todas tus horas, en todos tus minutos, tú vas a poder ver cómo Dios bendice lo que haces. Hablábamos de José un poquito así de pasadita al principio de esta reunión. ¿Qué dice Dios de José? Lo bendecía en todo lo que hacía. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Entonces, en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en tu familia, Dios dice, involúcrame, yo te quiero bendecir. Recuerda algo, este faraón no es el mismo del tiempo de José. No es el mismo tampoco de aquel del tiempo de Abraham, obviamente. Faraón es un título, finalmente era el rey de Egipto en ese momento, y ahora este rey de Egipto del cual se presenta Moisés y Aarón, se encuentra con una persona que después de 40 años en el desierto, exiliado, su aspecto, como te decía, ya no es de alguien fino, de la corte, alguien que tuvo contacto con la familia real, ya es una persona que para ellos es despreciable, pero que por la gracia de Dios, y este es el contraste que nunca debemos perder de vista, por la gracia de Dios, Moisés
entra ante la presencia de Faraón, entra con valor, entra con gracia, entra con ese poder que solamente Dios da. Y ahí me llama mucho la atención que él llega a plantear la petición de Dios, pero no en términos de voy a pedir permiso. Quiero que notes cómo Moisés y Aarón llegan y dicen, a ver, Dios dice esto. O sea, no te estoy pidiendo permiso. Vamos a leerlo otra vez. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, o sea, aquí está el mensaje. Jehová, el Dios de Israel, dice así, Faraón, escucha, Dios dice esto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sí te das cuenta? No piden permiso. Están comunicándole a Faraón la voluntad de Dios. Y cuando yo leo esto, simplemente pienso, ¿qué valor de estos hombres? O sea, este es el mismo pueblo que mandaba matar a los hebreos nada más por ser varones, ¿no? Échenlos al río. Este es el mismo pueblo que desprecia, que aborrece a los hebreos. Y aquí llegan dos hebreos. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Ese valor solamente se obtiene en las manos de Dios. Porque este Moisés es el mismo Moisés que hace unos años había salido corriendo por temor a Faraón. Y fíjate cómo Dios cambia, ¿no? Cómo Dios torna lo que en nuestras fuerzas produjo temor, lo que en nuestras fuerzas produjo miedo y que salió corriendo, en las manos de Dios tienen un valor notable. Ahora Moisés tiene el valor, ¿sabes por qué? Porque ya no viene en sus planes, ya no viene en sus ideas, ya no viene en yo le voy a echar ganas para cumplir el proyecto de Dios. No, ahora Moisés viene, yo vengo porque Dios, el yo soy, el que me encontró en el desierto, ahorita vamos a llegar a esa parte también, el que me encontró en el desierto me dijo, ve y dile esto a Faraón. Y entonces Moisés, con ese valor, fortalecido por la palabra de Dios, llega ante el rey. Yo aquí te invito a que no dejes de apreciar, que no dejes de valorar en tu vida lo que solo Dios puede hacer. Si tú haces esto, si te mantienes así atento a las cosas que Dios hace en tu vida, no vas a cansar de ver cosas extraordinarias, de tener muchas cosas para darle a Dios gracias, pero hay que estar atentos. Hay que ser conscientes de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero recuerda algo, para que Dios pueda trabajar en la vida de los hombres, tenemos que estar en el camino de la obediencia. O sea, aquí yo creo que hablando de la obediencia, nunca vamos a dejar de hablar de ella. La obediencia al Señor debe ser la clave de nuestra vida. Tú confírmate, afírmate en voy a obedecer a Dios contra todo y a pesar de todo. Y conforme vamos avanzando en este pasaje, Dios nos va a ir presentando así escenas extraordinarias de cómo Dios va enlazando circunstancias en las cuales van a estar así bien cargadas de enseñanza. Enseñanzas para nuestra vida, donde continuamente vamos a poder apreciar su trabajo, apreciar su guía, porque recuerda esto, Dios siempre está trabajando a favor de sus hijos. Siempre está trabajando. Hay un pasaje que dice, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Así Dios, así como que observando toda la tierra, dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto, perfecto, obediente para con Él. ¿Sí? Vamos a ver también que la respuesta humana, como muchas veces pasa, no entiende el proyecto de Dios. Tú y yo a veces como creyentes no lo entendemos. Imagínate el que no conoce a Dios. Vamos a ver esta respuesta humana desde tres posiciones que son excluyentes. Una de ellas es la posición del hombre que no conoce a Dios y que se rebela contra Él. O sea, no lo conozco, pero no quiero saber de Él. Luego está la otra postura, la de aquel que ya está conociendo a Dios o que ya lo conoce y además lo está sirviendo.
Vamos a ubicar ahí fácilmente a Moisés y Aarón. Y luego está la otra postura, la del que está, vamos a decir, iniciando en su comunión con el Señor, que podríamos englobar ahí al pueblo de Israel, que está siendo rescatado o está en el proceso de ser rescatado de la esclavitud en Egipto para llevarlo al proyecto de Dios, una tierra prometida. Y entonces vamos a ver cómo finalmente Dios, su trabajo siempre va en los tres sentidos. A veces pensamos que Dios nada más está trabajando para salvar al incrédulo. Sí es cierto, siempre está trabajando para ahí. Pero Dios en ese trabajo para salvar al que aún no conoce, está trabajando en los que ya le conocemos, que le estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque quiere que lo conozcamos mejor. Porque quiere que dependamos más de Él. Porque quiere que realmente llevemos a nuestra experiencia muchas de esas cosas que consideramos que ya sabemos, pero que no tenemos realmente aplicadas. Lo sabes, pero no lo haces. Y también al que está iniciando en su vida cristiana, Dios le dice, quiero que me conozcas mejor para que confíes más en mí. ¿No? O sea, en la vida cristiana siempre vamos a estar en esta posición. Dios siempre nos invita a avanzar, ¿sí? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, mencionamos estas palabras que yo creo que ya nos quedaron más claras. Cuando dice la Biblia, inclina tu corazón a mí, inclina tu oído a mí, inclínate hacia el Señor, ¿sí? Y entonces, en esas tres posturas de los hombres, el que no cree, el que está sirviendo y el que está empezando a caminar con el Señor, vamos a ver a través de sus respuestas qué tanto y qué práctico es, porque nos podemos identificar con ellos. O sea, tú y yo, es más, hoy en esta reunión hay personas de estas tres posturas. Hay quien no cree. Hay quien cree y está sirviendo y hay quien está empezando a caminar en la vida cristiana, ¿no? Entonces, Dios quiere que a partir de lo que tú vas viendo en la palabra, como un retrato, vamos a decir un retrato profético, de cuál iba a ser nuestra actitud ante la palabra de Dios, estamos demostrando con nuestras respuestas cuánto conocemos a Dios. O sea, el creyente que empieza a caminar con el Señor lo va conociendo más, lo va disfrutando más y entonces en un acto, vamos a decir, en consecuencia, en un acto consecuente, vamos poniendo más en las manos de Dios. O podemos decir también, ¿cuánto no lo conoces? ¿Cuánto te falta por conocer? Dios quiere que el hombre crea y se salve. Quiere que el que ya le conoce dependa más de Él. Quiere que avancemos en nuestra vida cristiana. Pero vamos a ver primero la respuesta del hombre incrédulo. Vamos a ver la respuesta del rey que está sentado ahí en su trono. Vamos a poner la analogía, que está centrado en su orgullo humano. ¿Y qué dice Faraón? Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando el creyente habla de Dios, no pierdas de vista esto, está hablando en nombre de Dios. O sea, tú hablas de Dios, pero realmente estás hablando por Él. Y Dios siempre está haciendo un trabajo con su palabra, aunque parezca o aunque te digan, eso no lo creo. O sea, la Biblia no la puso Dios en nuestras manos para que la defendamos. La puso en nuestras manos para que la compartamos. Tú comparte la palabra de Dios. Y aunque el incrédulo diga, como dijo en este momento Faraón, yo no sé quién es Jehová, yo no conozco a Jehová y yo no voy a hacer lo que Jehová dice, Dios va a hacer su trabajo. Faraón dijo, ¿de quién me estás hablando? ¿Jehová? ¿Quién es? No lo conozco. Como no lo conozco, no voy a obedecer. Y el rey Faraón, en un sentido, ilustra a todos los hombres. Te voy a decir por qué. Porque todos en algún momento, aún los que hoy ya hemos sido rescatados por el Señor, todos en algún momento hemos sido ese orgulloso incrédulo. Todos hemos sido ese Faraón
Por eso nos representa a todos, hombres y mujeres, que en algún momento pensamos que la teníamos resuelta, pero sin Dios, dice la Biblia, sin Dios, eres el más digno de conmiseración, sin esperanza. Y así estábamos todos. Yo un día estuve como Faraón. Claro, Faraón podía decir, yo soy rey de Egipto, yo no era rey de nada, ni de mi recámara, ¿no? Pero eso sí, me sentaba en el trono de mi vida. Era mi decisión, era mi voluntad, era lo que yo quería hacer. Y Dios tuvo que hablarme vamos a decir, ¿cómo es Dios, no? Con respeto, porque me dio libertad, porque me dio voluntad, porque me dio inteligencia. Pero Dios tuvo que hablarme, yo sentado ahí en mi trono, y me dijo, déjame salvarte. Déjame salvarte. Y finalmente la respuesta de cada uno es lo que determina si somos alcanzados por Dios para salvación, o a lo mejor sigues sentado en tu trono. Gracias a Dios, aquella noche yo reconocí mi necesidad de Dios. Realmente quería ser cambiado. Y entonces le dije a Dios, yo sí quiero que tú lo hagas. Había algo que yo anhelaba seguridad de salvación. Así que tuve que hacer algo, tuve que decidir bajarme del trono de mi vida, y permitirle a Dios que me salvara. Me había resistido a hacerlo. Habían pasado varios años, desde la primera vez que yo entendí el Evangelio, habían pasado varios años, pero me resistía a entregar mi voluntad. Y así somos. Así somos los seres humanos. No es fácil abandonar el orgullo, reconocer que lo que necesitamos es Dios, que lo que necesitamos tiene un nombre y se llama Yo Soy. No, yo soy. Así le dijo Dios a Moisés, ¿no? Yo soy, te envío. Él es lo que necesitamos y Él está por encima de nosotros. Moisés y Aarón, ante la respuesta, vamos a decir, entendible de Faraón, ante la respuesta grosera de Faraón, ellos respondieron, ese Dios que tú no conoces, es el Dios de los hebreos. Es nuestro Dios. Y entonces viene una palabrita ahí, luego lo lees por favor con detalle este capítulo, viene una palabrita ahí y dice, y nos ha encontrado. O sea, para Dios el creyente es esa persona que Dios ha encontrado como ese tesoro. ¿Se acuerdan de las parábolas de Jesús hablando de la perla preciosa, del tesoro de gran precio, etcétera? O sea, para Dios somos ese tesoro, ese tesoro que Dios ha encontrado y que Dios dice, estás en mis manos y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que ese tesoro brille. Bueno, Moisés dice, nos ha encontrado, así que ahora iremos y le adoraremos en el desierto, camino de 3 días. Vamos a ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y luego añade unas palabras que también son mucha enseñanza. Dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí me llama la atención lo siguiente. Moisés y Aarón, los que ya creen en Dios, delante de Faraón se ponen como el ejemplo de la persona que puede ser bendecida atrás de la obediencia. Moisés y Aarón son los que dicen, nosotros estamos ocupados en obedecer a Dios. Acuérdate, la obediencia siempre trae bendición. Por eso ellos dicen, vamos a ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios, camino de 3 días, porque las consecuencias de la desobediencia son duras. O sea, cuando Moisés, no sé si me expreso bien, cuando Moisés está diciendo, para que no venga sobre nosotros, habla sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, sobre el que ya lo conoce, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. O sea, no está amenazando en esta parte a Faraón, ¿no? Que si tú y yo hubiéramos escrito Éxodo, mira Faraón, o te alineas, o no, ¿sabes? En manos del Dios vivo que vas a caer. No, aquí Dios
lo primero que nos lleva es, oye, ¿quieres tú, y te hablo a ti en lo personal, ¿quieres tú ser útil en mis manos? Tú primero preocúpate por obedecer, tú. Los demás tienen su oportunidad y tienen su llamado y tienen su responsabilidad, pero tú obedece primero. La idea es bien clara, ellos no llegan con Faraón a decirle, Faraón, tú tienes que obedecer, yo tengo privilegios. yo puedo... ¿Me consiguen agua? Please. Tú tienes que obedecer, porque si no obedeces te va a ir mal. Y luego nos da algunos detalles del por qué Gracias, Robert. Es que mejor al tiempo, porque si no... Gracias. ¿Sí? Y entonces tampoco nos deja con la duda, sino que realmente lo que dice es, yo soy ese Dios, el Dios de los hebreos, el que te ha enviado. Y le expresan la importancia, y la importancia es, hay que obedecer a Dios. Dice el versículo 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Ponemos el 4. Volved a vuestras tareas. No, muchas gracias. Gracias. ¿Lo leemos otra vez? Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y aquí encontramos la respuesta natural, de verdad, no podía ser otra, del que no conoce a Dios hacia las cosas de Dios. ¿Cuánto le pueden importar al que no conoce a Dios las cosas de Dios? Claro, el que no le conoce nada más puede decir, oye, deja de perder el tiempo. Deja de perder el tiempo con esas cosas. Hay mucho trabajo que hacer. Pero aquí vamos a darle un pequeño giro. Y vamos a darnos cuenta cómo muchas veces, así como no nos parece extraño que un incrédulo diga, deja de perder el tiempo en las cosas de Dios, lo que sí nos debería sorprender son las veces donde, como creyentes, pensamos que las cosas de Dios son perder el tiempo. Tú me dirás, no, ¿cómo? O sea, las cosas de Dios nunca son perder el tiempo. Bueno, voltea a ver tu agenda. Voltea a ver la distribución de tus horas y dime qué piensas. Entonces, realmente, como hijos de Dios, como creyentes, a veces Dios nos tiene que venir a decir, oye, pasa un poquito más de tiempo conmigo, ¿no? ¿Y qué decimos? Hijo Dios, es que de veras yo quisiera poder orar más, pero no tengo tiempo. Pero te comparto esto con mucha empatía, porque a todos nos pasa. Digo, de verdad, pensamos que no. O sea, si yo te pregunto, oye, para Dios, ¿qué? No, pues para Dios todo, ¿no? Dios es lo más importante. Para Dios sí tengo tiempo, para Dios sí te hago, para Dios sí. Y en la práctica nos quedamos cortos. Porque luego cuando llega Dios y nos dice, a ver, tengo este encargo para ti, híjole Dios, de veras que quisiera, pero no tengo dónde acomodarlo. O sea, en ese sentido nuestra agenda de repente es bien dura. O sea, no le puedes meter nada, ¿no? Ya no le entra nada. ¿Por qué? Fíjate las palabras de Faraón. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. ¿Y a poco no nos pasa igual? Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay muchas responsabilidades, hay muchos hijos, hay muchos padres, hay muchos hobbies, hay mucho de todo. Y ahí es donde Dios nos dice, oye, es como para que Dios nos sacuda un poco y nos diga,
cuánto de lo que intelectualmente estás dispuesto a hacer, en la práctica realmente lo estás haciendo. Entonces, yo cuando estaba meditando en esto dije, Dios, perdóname. O sea, ¿cuántas veces somos así? Para Dios, intelectualmente todo. Pero pasa todavía algo peor. Hay veces que como no le estamos dedicando nosotros en lo personal ese tiempo al Señor, nos empieza a levantar la conciencia que alguien más sí lo haga. Y entonces volteas, ves a alguien leyendo su Biblia y dices, que no tiene nada que hacer. Ya quisiera yo tener tiempo para otras cosas y mira esta persona ahí orando. ¿Qué habrán pensado los sátrapas y los que acusaron a Daniel, ¿se acuerdan, no? Ay, primer ministro de Babilonia y tiene tiempo todos los días, tiene tiempo para 3 veces al día arrodillarse en su recámara viendo a Jerusalén. Oye, ¿tú crees que él tenía, sí, se la pasaba así, ¿no? En la hamaca, rascándose la panza. ¿No? Te voy a poner un ejemplo. No, es que yo sí ¿cómo se dice? Memorizaría si tuviera el tiempo que tú tienes. Yo sí dedicaría más tiempo a pasar mis estudios en limpio si tuviera el tiempo que fulano tiene. Y empezamos a hacer así, como que a lanzar justificaciones que no justifican a nadie, porque realmente Dios nos dice, el problema es que no has puesto las cosas en el lugar correcto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos la creemos, pensamos que si tuviéramos más tiempo, haríamos las cosas diferentes, pero la realidad es que hay un principio en la Biblia que dice, un versículo que dice, cuando aumentan los bienes, nada más aumentan los que los consumen. O sea, si tienes más tiempo, o más dinero, o más salud, o más lo que quieras, y estás esperando que hasta que tengas más, vas a poner algo en las manos de Dios, eso no va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque cuando no lo haces, cuando tienes poco, ¿cuál fue la ofrenda que el Señor Jesús alabó en el templo? La ofrenda que Jesús, la de la viuda que dio la monedita de menor denominación, 2 blancas. Entonces, a mí realmente me goza, me alienta a que Dios no está esperando a que, oye, apártate 3 horas al día para leer la Biblia. No. Apártate 5 minutos, pero no falles. Que realmente puedas decir, estoy apartando en mi día varios espacios pequeños para realmente desconectarme, o sea, deja el teléfono, deja la distracción, y conéctate con el Señor, unos minutos. No hagas grandes retos, porque no los vas a cumplir. Empieza con cosas pequeñas y deja que Dios haga el trabajo. Pero lo que Él primero quiere es que tú le des espacio en tu vida. ¿Sí? Entonces, Faraón es el incredulazo. Vamos a ver a través de estos estudios cómo Faraón finalmente nunca reacciona. Y así va a haber personas que nunca reaccionen. Pero gracias a Dios hay muchos otros que sí fuimos reaccionando, que nos tardamos, que fuimos lentos, pero que reaccionamos al llamado del Señor. Pero Faraón en este momento dice, estos están de ociosos. Están de ociosos, entonces manda a sus cuadrilleros, a los capataces, ya no les den más paja, no les den más materia prima, que vayan y ellos mismos junten su paja, pero no les disminuirán nada de la tarea que tienen que entregar día a día. Vamos a ver cómo a veces cuando Dios empieza a trabajar, las cosas pueden parecer como que se ponen más difíciles. Pero Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene la última palabra. Mientras tanto, Faraón dice, voy a agravar mi servidumbre sobre ellos. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas.
No deja de impresionarme cómo para el hombre que no conoce a Dios, la palabra de Dios es una mentira, es una locura. ¿Cómo puedes creer eso? Cuando en realidad la palabra de Dios es la única que nos rescata de la locura que vivíamos sin Cristo. De la locura de vivir sin alguien que dirija nuestra vida, alejados de Dios. Esta es apenas la primera parte, la respuesta del hombre incrédulo. Vamos a entrar a la respuesta y a lo que se enfrenta el que está sirviendo y el que está empezando a caminar con el Señor. Pero eso ya nos tocará en el siguiente estudio. Mientras tanto, yo creo que es una muy buena invitación del Señor a tú haz tu parte. ¿Sí? Recuerda esas palabras de Moisés. El Señor nos ha encontrado. Dios te ha encontrado. Para Él, tú no estás perdido. Si tú ya lo aceptaste en tu corazón, para Dios, Él ya te ha encontrado. Déjalo usarte. Déjalo que tu vida realmente manifieste, demuestre la inversión que Él ha hecho en ti. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te pedimos tu bendición sobre esta enseñanza para nuestra vida. Te damos gracias porque tú con mucha claridad y con mucha simpleza nos hablas de las cosas que en la práctica tenemos que empezar a hacer. Dios, tú quieres un corazón que habiendo sido encontrado por ti, realmente se ponga en tus manos. Tú quieres un corazón obediente, un corazón donde la agenda y todo lo que demás que representa nuestra vida, realmente seas tú quien la administre. Te pedimos esto, anhelamos tener más de ti, pero sabemos que para eso se necesita que tú tengas más de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.